no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always seen noise outside, but it's just people walking by pretty much. What kind of person was she? I mean, what did you see? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know anybody any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, I mean, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Esta historia ocurrió en la ciudad de Macon, en el estado de Georgia, una ciudad pequeña típica del sur de Estados Unidos, de tan pequeña que se decía que todos se conocían. En el segundo piso de un pequeño complejo de apartamentos llamado Barristers Hall vivía Lauren Giddings. Este lugar era popular entre los estudiantes de la Universidad Mercer University School of Law, primero porque quedaba enfrente de la institución y segundo porque casi todos los apartamentos estaban ocupados por estudiantes de derecho. Muchas reuniones y fiestas se realizaban ahí. Lauren ya se había graduado como abogada, pero seguía en el apartamento porque estaba por rendir su examen de barra. Antes de hacer este video yo no tenía la más pálida idea de que era un examen de barra, pero según tengo entendido es un examen que se hace 2 veces al año y es para poder ser aprobado en la lista de abogados oficiales en un estado en Estados Unidos. Ella quería dedicarse a la defensoría pública, ayudar a los más pobres o con menos posibilidades económicas. Aunque se mudó de ciudad solo para estudiar, porque ella era originalmente de Maryland, hizo amigos rápidamente, participaba en las actividades universitarias, salía a trotar todos los días e iba a misa todas las semanas. Era bastante activa. Había un chiste entre todos sus amigos. Le decían Legally Blonde, que es la película de Reese Witherspoon que justamente trata sobre una abogada rubia y que siempre vestía de rosa. Y así era Lauren. Amaba el rosado, era divertida y al igual que el personaje de la película, siempre andaba con su perrito que se llamaba Butterbean. Lauren nació el 18 de abril de 1984 en Tacoma Park, Maryland. Amaba el deporte, de niña practicó vóley y softball y en la secundaria practicó hockey. Según su familia era una mujer muy amable, con una sonrisa única, era la mayor de 3 hermanas, con una vida bastante normal de clase media de Estados Unidos y una familia muy unida. En el año 2007, Lauren empezó a trabajar como pasante en una firma de abogados en Atlanta. Ahí conoció a David Vandiver, un abogado corporativo de la misma empresa. Fueron compañeros por un tiempo hasta que se enamoraron en un evento. David le pasaba por 20 años. Un año después de ya estar en pareja, Lauren se registró, se inscribió en la Universidad Mercer y tuvo que abandonar Atlanta. La relación siguió viva, pero mucho más difícil de lidiar porque estaban lejos, en ciudades diferentes y ambos muy ocupados. David con todo el trabajo en la firma y Lauren con sus estudios que eran bastante pesados. Durante esos 3 años de relación a distancia se separaron en algunas ocasiones, pero luego volvían. Era como inestable, más por la distancia que otra cosa. Tampoco era que no se vieron durante todos esos 3 años, sino que a veces él viajaba a la ciudad y a veces ella lo visitaba. Inclusive viajaron a Las Vegas en una ocasión e hicieron otros viajes estilo vacaciones de fin de semana a Colorado para esquiar. En mayo del 2011 fue a visitarla porque fue su graduación. El evento fue muy lindo, toda la familia de Lauren y sus amigos estuvieron ahí y ella confesó a varios de sus cercanos que ya estaba cansada y que quería volver a Atlanta para empezar a trabajar como abogada defensora y vivir con David. Luego de su examen de barra que estaba planeado para julio, ella iba a retomar su vida en Atlanta. Pero Lauren mantuvo una relación secreta con otro hombre llamado Joe. David era como más serio, ella se veía con una relación estable con él y Joe era como el más payaso, la hacía reír, pero no sentía la misma conexión que con su novio oficial. Entonces, luego de unos meses decidió decirle la verdad, que ella estaba enamorada de otro, y de esa manera Lauren le rompió el corazón porque él estaba muy compenetrado con la pequeña relación que habían formado en poco tiempo. A finales de junio de 2011, Lauren Giddings desapareció.
El viernes 24 de junio todos fueron a un bar para hacer el último festejo de graduación y se quedaron hasta que el bar cerró. Luego decidieron ir a la casa del novio de su amiga Ashley, que coincidentemente era compañero de cuarto de Joe, el exnovio de Lauren. Acuérdense que ella seguía en una relación con David, pero igual decidió ir a dormir al cuarto de Joe en esa noche. A la mañana siguiente las amigas se levantaron y salieron de la casa. No avisaron nada a Lauren porque pensaron que ella seguía en el cuarto de Joe y no la querían molestar. El día pasó normalmente y en la noche del sábado 25 de junio de nuevo todos salieron, pero Lauren no apareció. Los amigos, incluyendo Joe, estuvieron en ese lugar y solo pensaron que Lauren se había quedado a estudiar porque la fecha de su examen se estaba acercando. Por varios días nadie había visto a Lauren. Trataron de llamarla y el teléfono estaba apagado. Una amiga había subido una foto simpática de ambas a Facebook esperando que ella respondiera porque ella siempre lo hacía, pero nunca respondió. Cuando llegó el miércoles, ya habían pasado varios días desde la última vez que la vieron. La preocupación obviamente de sus amigas era mucho mayor. Nadie vio a Lauren, nadie pudo hablar con ella, ni siquiera por mensaje de texto. Entonces llamaron a una de las hermanas, quien ella había solicitado a las amigas que vayan al apartamento para ver si ella estaba bien. Su amiga Ashley fue al lugar y vio que su auto estaba estacionado, llamó a la puerta y nadie contestó. Según declaraciones de su amiga, ella no pensó mucho de la situación, trató de pensar lo mejor, que quizás salió a trotar o que fue a estudiar, que alguien la había buscado y fue a estudiar a otro lugar. Al no recibir respuesta de Lauren, simplemente se fue del lugar. Unas horas después, la hermana de Lauren la llama de nuevo y le dice que esto ya era bastante preocupante porque no podían contactarse con ella. Ashley y su novio agarraron una llave extra que tenían del apartamento de Lauren que ella le había dado y fueron de vuelta. Antes de entrar, Ashley le dijo a su novio: ¿estás preparado para lo que sea que veamos ahí adentro? Lo cual es una declaración bastante rara en mi opinión. Pero bueno, entraron al apartamento que estaba todo oscuro. Al entrar a la habitación, vieron la computadora de Lauren sobre la cama. Estaba su teléfono, sus llaves, su cartera, todas sus pertenencias, pero no estaba Lauren en ningún lugar. El apartamento estaba como desordenado, que también no era muy común en ella, como si fuera que estaba por empacar para viajar. Ashley en ese momento recordó que ella tenía planificado volver a Atlanta muy pronto para ir a vivir con David, pero también sospecharon que algo no andaba bien entre ellos. En general, a las amigas no les caía muy bien David, y tan solo días atrás Lauren estuvo con Joe, que era el ex. Al llamar a David, él les dijo que hace rato que no hablaba con ella y que no sabía dónde estaba. Ashley fue a la casa de otros amigos y también se contactó con Joe porque él fue el último que la vio en esa noche de viernes que todos habían salido. Joe tampoco sabía el paradero de Lauren. Ahí fue cuando todos los amigos empezaron una búsqueda dentro de la universidad, en la zona del apartamento y hasta adentro del auto de Lauren. Ahí encontraron un recibo de un restaurante con la fecha 24 de junio, que fue en la tarde antes de ir al bar en el fin de semana pasado. Ashley y los amigos empezaron a analizar qué pudo haber pasado y se acordaron de dos cosas. Uno, que Lauren solía hacer visitas a la cárcel como parte de sus estudios y hablaba con muchos presos. Pensaron que uno de ellos pudo haber salido y le pudo haber hecho algo. Lo segundo que se acordaron fue que ella, en la noche del viernes, en la salida en el bar, les había dicho que estaba sintiendo que alguien la observaba a través de su ventana. Unas horas después se comunicaron con la policía y la investigación sobre la desaparición de Lauren inició. No pasó mucho tiempo para que uno de los investigadores descubriera dónde estaba Lauren. En esa fecha hacía mucho calor, era pleno verano, y cuando uno de los investigadores empezó a caminar por el área, se topó con un olor nauseabundo en una pila de basuras que era parte de la universidad, enfrente al complejo de apartamentos. El olor era bastante reconocible de un cuerpo en descomposición. Empezó a revisar las bolsas y se encontró con un torso de una persona. Esta creo que es la historia con más sospechosos que relaté hasta la fecha. Muchos realizaron cosas que para los investigadores fueron consideradas poco comunes. También tengo que aclarar, nadie sabía que los investigadores habían encontrado un cuerpo. Esto ellos lo mantuvieron en secreto porque querían sacar más información en las entrevistas. No era de público conocimiento.
Ashley, la amiga de Lauren, era la única que tenía una copia de la llave. El estar despreocupada durante todos estos días que no pudo comunicarse con ella fue sospechoso, y la frase que le había dicho a su novio antes de entrar al apartamento de Lauren también fue bastante raro. Pero no había un motivo. No se encontraron peleas entre ellas, no habían celos de los novios, no habían chats extraños y al parecer se llevaban bastante bien. Además, no hubo ninguna pista en el lugar que la vinculara con el hecho, sino que simplemente los investigadores analizaron que la vida de un estudiante de derecho era muy ajetreada y eso explicaba por qué no todos estaban pendientes de los demás, inclusive si eran amigos. Vamos con el novio oficial, David. Podría ser que él se haya enterado de que ese fin de semana de la desaparición su novia se había acostado con el ex. Él sí tenía un motivo, pero estaba lejos. No estuvo durante el hecho en la ciudad, sino que él estaba en Atlanta, donde trabajaba y vivía. Pero igual los investigadores no lo descartaron de la lista de sospechosos porque pudo haber contratado a alguien para que haga el trabajo. Él llegó a ser entrevistado por la policía y dio declaraciones que daban a entender que podría estar involucrado. Aseguró que desde marzo que no hablaba constantemente con Lauren, pero dentro de todo ellos eran novios, lo cual era muy extraño con esta declaración. Además encontró un correo enviado por Lauren al mail de David donde estaban planeando el viaje a Atlanta. Si es que no estaban hablando tanto o no estaban juntos como él quería hacer creer, porque las pruebas demostraban otra cosa. Después está Joe, fue el último en verla, también tenía motivos, ella le había roto el corazón unos meses atrás y probablemente tenía resentimiento. Además se dice que la última persona en ver con vida a una víctima suele ser la culpable, o por lo menos los porcentajes demuestran esto en hechos pasados. Y después está una cuarta persona, alguien que nadie conocía. Pudo haber sido un preso que ella solía visitar o el stalker que la observaba por la ventana. Muchos de los vecinos fueron entrevistados, les preguntaron cuándo la vieron por última vez y si llegaron a hablar con ella antes de la desaparición. Varios mencionaron que la vieron en la fiesta del viernes, pero ya no en los siguientes días. La quinta opción de un sospechoso fue lanzada luego de encontrar en la habitación de servicios del complejo donde están todos los productos de limpieza una sierra que tenía rastros de sangre. Obviamente el sospechoso podría ser el encargado del edificio, quien tenía la llave de acceso a esa habitación. Viendo todos estos sospechosos, ¿ustedes tienen en mente quién podría haber sido? Porque analizando todos los sospechosos, todos tenían sus motivos. Cualquiera podría ser el culpable. Pero no fue el novio, tampoco fue Joe, no fue el encargado del edificio y mucho menos su amiga. Para mí este es uno de los casos más tenebrosos de Estados Unidos, porque alguien estuvo observándola como si fuera un fetiche. ¿Se acuerdan del hombre que apareció al comienzo de este video dando una entrevista? Because we went over. One of our friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss, but she had a door jamb that was sitting right by it, so there was no sign that anyone broke in. The door was locked when everyone got here. We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. So I hardly ever saw her. I would see her go out running, but I saw her midday a couple weeks ago. I don't know anyone that would want to hurt her. She was as nice a person as there is. What's going on in your mind right now? Like, what are you thinking?
Why would anyone do this? Didn't hear anything. No. Didn't see anybody. I just heard something. Maybe I could have helped. Okay, don't worry. Do you want to sit down for a second? Get something to drink? El 30 de junio, Stephen McDaniel fue entrevistado por un noticiero local. Él era vecino de Lauren y por ello para los medios era interesante escucharlo porque podría haber visto algo más. Aunque los investigadores habían mantenido en secreto que se había encontrado el cuerpo de Lauren, de alguna manera esto se filtró a la prensa. La periodista que ya sabía esta información le preguntó a Stephen sobre esto. Stephen McDaniel se quedó en blanco, sorprendido porque habían encontrado el cuerpo. Pero en ese momento la periodista solo pensó que fue un shock de una persona que había perdido a una amiga. El tema era que ellos no eran amigos, eran conocidos, se saludaban, eran vecinos y mantenían conversaciones muy cortas. Pero ¿por qué una persona casi desconocida tendría este tipo de reacción? Esto llamó la atención de la policía y lo entrevistaron de vuelta. Tell me, I wanna know. I don't know where she is. That ain't what you told the media. You didn't stand in front of that camera and say, I don't know. I don't know. I don't know. Esta entrevista fue extremadamente bizarra. Comparando la primera entrevista que él había tenido con la policía más la conversación con los medios y esta última, se notaba mucha diferencia. Stephen solo respondía con sí, con no y con yo no lo hice, con una voz extraña, sin dejar de mirar al investigador y con el cuerpo y brazos tiesos. Stephen no confesó nada, pero los investigadores decidieron ingresar a su apartamento. Los perros olfateadores no encontraron rastros en todo el apartamento, no habían fibras, ni pelos, ni tejidos, pero en uno de los cajones de un mueble de su habitación encontraron dos llaves. Una que abría la habitación de servicios donde encontraron la sierra con rastros de sangre y la otra que abría el apartamento de Lauren. Los investigadores presumieron que Stephen logró robar ambas llaves en algún momento de distracción de Lauren y del encargado del edificio. También encontraron ropa interior de mujer que luego comprobaron era de Lauren y una caja vacía que pertenecía a la sierra que se encontró en la habitación de servicio. Era obvio que Stephen McDaniel fue el que cometió el asesinato. Pero la prueba más fuerte se encontró en una cámara digital de Stephen. Este video había sido borrado de la cámara, pero los investigadores lograron recuperar este archivo. Muestra cómo Stephen grababa a su víctima en una noche. Lo que Lauren había declarado a sus amigos antes de desaparecer era verdad. Alguien la estaba observando y ese fue Stephen McDaniel, su vecino, que también estudiaba Derecho, quien aparentaba ser una buena persona y que era conocido como el nerd de su grupo de amigos. Nadie podía creer que él haya cometido este crimen que fue terrible. El 5 de agosto de 2011, 5 semanas después de la desaparición de Lauren Giddings, Stephen fue acusado por el asesinato. Unos años después, Stephen McDaniel aceptó un acuerdo que consistía en declararse culpable y contar todos los hechos como fueron a cambio de no enfrentar la pena de muerte. De esta manera, Stephen McDaniel fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el año 2041. Pero se cree que jamás saldría porque estudios psicológicos que le hicieron detallaron lo peligroso y reincidente que podría ser si él llegara a salir. Además, se presumió después de todo este estudio psicológico que Stephen tenía pensado en realizar lo mismo con otras mujeres, lo que lo iba a convertir en un asesino serial. Pero por suerte fue descubierto antes de que alguien más se convirtiera
en su víctima. Yo no voy a contar exactamente cómo fueron los hechos del asesinato en sí, lo que él había contado al aceptar este acuerdo, porque me parece muy explícito y creo que no vale la pena. Si es que quieren saber más sobre esta historia y estos detalles, hay múltiples informes y artículos en español que los pueden encontrar en internet. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Para mí una historia terrible, una de las peores que tuve que leer e investigar. Espero sus comentarios aquí abajo y también me gustaría que me recomienden casos que no hay muchos en español o que no existen en español, porque me gustaría hacer más videos con este estilo. Nosotros nos encontramos en la próxima historia.